Anunciado en esta casa la masivísima vacunación de la próxima semana en nuestra localidad. Va a haber ni más ni menos que nacidos en 12 años diferentes los que están siendo llamados a vacunarse contra la COVID en unas nuevas jornadas, unas nuevas sesiones de vacunación. Se van acercando cada vez más también las fechas en las que los grupos de edad más jóvenes serán llamados a vacunar. Y en este contexto, el grupo de crianza Vira Vira ha invitado al doctor Luis Miguel Benito de Benito, que es médico especialista del aparato digestivo, a que comparta también desde su perspectiva cómo contempla, cómo analiza, cuál es su evaluación de estos procesos de vacunación, de la propia vacuna que tiene desde su experiencia y desde su saber médico. Doctor Benito, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, Elena. Muchas gracias por invitarme. Gracias también por estar con nosotros, porque nos parecía interesante el poder escuchar voces que probablemente, una voz, en este caso la suya, que probablemente va a ser distinto de lo que estamos escuchando de manera general o en un 99% de los casos. Y lo primero que yo quiero preguntarle es si usted está en contra de las vacunas, así, en general, ese absoluto. No, evidentemente no estoy en contra de las vacunas en general, del calendario vacunal. Yo tengo mis niños vacunados con arreglo al calendario vacunal. Yo estoy vacunado. Cuando estuve en la Legión también me vacuné de lo que había que vacunarse. Y quiero decir que no estoy en contra de las vacunas en general. Sí mantengo una cierta actitud de prudencia y de distanciamiento con respecto a esto que se ha dado en llamar vacuna, pero que, tiene unos matices un poquito especiales y que creo que sí que es interesante y que esta casa y otras de medios de información pues viesen información divergente precisamente porque está diciendo es que el 99% está diciendo que a favor. Dice, ¿qué pasa? Que nadie dice nada en contra. Es un poquito chocante. Bueno, pues yo sí tengo algo en contra que decir. Bueno, lo que me parece importantísimo es estar de acuerdo en una cosa desde el principio, doctor, y es que para elegir hay que tener la información y tener la máxima información de un lado, de otro, y tener luego la posibilidad de tener criterio. Así que si partimos de eso, podemos entendernos. Por supuesto, información y libertad para elegir. Eso es. Las dos cosas. Porque si te dan la información, pero al final va a ser esto, entonces poca información te hace falta si al final es esto y no hay otra cosa. Pues déjame que le pregunte en primer lugar, ¿por qué afirma usted que esto que estamos llamando vacunas no lo son? ¿Por qué no son vacunas? Bueno, esto se lo han debatido otros más. El concepto clásico de vacuna es para una infección en la cual pues hay una alta mortalidad, o puede haberla, y que realmente previenen contra esa infección y previenen contra esa mortalidad. Estos productos que se están poniendo realmente no garantizan ni que disminuyan la mortalidad ni que inmunizan a la gente. Y más importante que eso, que son aspectos en los que yo no quiero entrar tampoco, mi aspecto para oponerme o para decir que no son vacunas de mi agrado o productos de mi agrado es en la no necesidad. Yo para este tipo de afección que hemos tenido estos últimos 18 meses en España no le veo necesidad a este producto que se está poniendo de forma generalizada. Vamos a empezar por partes, que ha habido varias de las cosas que me gustaría en las que me gustaría preguntarle o si pudiera matizar. En primer lugar, usted afirma que son sustancias que no producen inmunidad. No, eso yo no lo digo, lo dice el propio prospecto de la vacuna. Dice que no genera inmunidad. De hecho, te dicen los fabricantes que no hagas título de anticuerpos después porque no tiene sentido, porque puede ser que sí, puede ser que no. O sea que. Entonces, ¿cuál es el efecto que produce? ¿Cuál es su función? No, lo que produce es el que se deriva de los puestos de investigación, o sea, la ficha de investigación, tanto de Pfizer como de Astra, lo que dicen es que garantizan o aseguran que un porcentaje, que es el 0,7% en concreto, o sea, uno de cada 140 vacunados, en caso de infectarse, tendrá una COVID, una infección, menos grave que si no se hubiera vacunado. Ese es el nivel de protección que ofrecen. No ofrecen más. Si uno lo lee, eso es lo que dicen. Pero en caso de infectarse, es decir, que no hay ninguna protección contra la infección. ¿Estas sustancias no protegen? No, de hecho, fíjate que estamos viendo cantidad de gente vacunada que está ingresando con infección y a veces con otras infecciones más serias que a veces no guardan relación con el COVID. Y bueno, pues qué raro, usted está vacunado con las dos dosis, ya la mayor parte de la gente,
que tiene un alto porcentaje, tiene las 2 dosis en las vacunas que necesitan 2 dosis, y sin embargo están ingresando. Pues, de hecho, los COVID, por decirlo de alguna manera, que más están ingresando es gente vacunada. Pero los ingresos se han desplomado y los contagios entre las personas vacunadas se han desplomado. ¿Cómo que se han desplomado? ¿En qué sentido se han desplomado? Hay muchísimos menos. Los ¿Menos datos, que cuándo? ¿Menos que cuándo? menos los ingresos, desde luego, no, en la proporción entre contagios e ingresos, entre Que el año pasado, por ejemplo, que en marzo del año pasado, pues claro. no, que en marzo del año pasado no, que en enero, que en noviembre del año pasado, que en cualquiera de las anteriores olas. Claro, porque cuanto más campo se quema, menos campo queda por quemar. Esto es así. O sea, cuanta más gente está en contacto con el virus, más gente se queda inmunizada. Sí, pero curiosamente, donde baja la estadística es en la población vacunada, es decir, en la población mayor. Porque eso ya lo han pasado. ¿O no? O sea, lo que inmuniza no es la vacuna. La vacuna dice que no inmuniza. Lo que inmuniza, y esto es así de siempre en epidemiología, es pasar una enfermedad. Pero usted, ¿por qué sabe que lo han pasado? Es decir, porque resulta que lo han pasado mayoritariamente la población de 50 para arriba y no la de 50 o la de 40 para abajo, que es la que se está infectando ahora. El que se ha expuesto. Quiero decir, el que más se ha expuesto ha estado, más riesgo tiene de haberlo pasado. Es decir, yo estuve el año pasado en el hospital donde trabajaba, igual que yo, pues mucha más gente, en marzo y en abril del año pasado, en Madrid, en hospitales de Madrid, y claro, ahí caímos como chinches. Unos se enfermaron, otros no enfermaron, algunos se murieron, la mayoría no, evidentemente, pero de ahí ya quedó todo el mundo prácticamente inmunizado. ¿Pero usted considera que se han expuesto más en las olas anteriores las personas mayores de 50 años que las que están ahora mismo contagiándose, que son las menores de 30? ¿Se expusieron más en su momento? Ahora no se están contagiando menores de 30. Ahora lo que se está haciendo es PCR a gente joven que antes no se le hacía. ¿Cómo que antes no se lo hacía? Bueno, pues porque no salían de casa, había confinamiento, y ahora, o porque no querían hacerse. Pero vamos, se han hecho 43 billones de pruebas diagnósticas en España y curiosamente, pues muchas más en estas últimas semanas. O sea, cuando hay interés en decir que aumenta la incidencia, es porque lo que ha aumentado realmente es el número de pruebas PCR que se están haciendo. Entonces, como un 10% vienen a salir positivas, pues claro, si quieres aumentar el número de PCR positivas, aumenta el número de pruebas que se hacen. No tiene más historia. Hasta donde yo sé, al menos en nuestro entorno, hablo de la provincia de Burgos, pero hablo de Castilla y León también, se han hecho los cribados a menores cuando la incidencia ya estaba disparadísima entre los menores de 30, cuando la incidencia ya estaba disparadísima entre esos menores de 30. Es decir, que efectivamente se han hecho más pruebas específicas en ese colectivo, pero es que la incidencia ya asustaba antes. Pero que estaban malos los niños, los jóvenes estaban malos. Habían dado positivo. ¿Dónde están esos pacientes que están malos? No, habían dado positivo. Bueno, pues es que es como todo, si te pones a mirar en la boca de la gente encontrarás un montón de caries y que ya las tenían. Sí, lo que pasa es que acá, ahora abrí la boca y te las descubro, pero ya las tenían. Claro, pero la caries no tiene el impacto que ha tenido en la población, no ha tenido la mortalidad, no ha tenido ni el nivel de contagio, ni el nivel de extensión, ni la gravedad que ha tenido en la población en general. Es decir, los jóvenes a lo mejor... universales que el coronavirus, o el Helicobacter pylori es más universal que el coronavirus. Quiere decir que los coronavirus existen desde hace tiempo, no es una invención de ahora. Pero es que llegó en todas las interacciones entre el ser humano y los gérmenes, en todas, no es de 2020 para acá, pues hay un encuentro entre dos especies, un virus, un germen, pues que interacciona con el ser humano y puede causar infección más o menos grave, puede generar inmunidad o no, pero en cualquier caso, el que está en contacto con el virus o la bacteria o el germen y sobrevive, se ha vuelto inmune. Inmune desarrollando inmunidad o no, pero se ha quedado indiferente, ya no le afecta, aprende a convivir con él. Y eso ha pasado exactamente igual con el coronavirus. Avanzando en la argumentación que usted nos hacía hace un momento, usted dice, yo no considero necesarias estas vacunas para esta enfermedad o para esta afección, ¿no? que estamos viviendo. ¿Por qué? Muy sencillo, eso es un término epidemiológico de primer orden. Si esta enfermedad, como dice, este proceso, la OMS dice que tiene una letalidad de un 2 por 1000, es decir, que de 1000 personas que se infectan, 2 se mueren y 998 no se mueren y sobreviven y se quedan inmunes, ¿me puedes decir que está aportando un producto experimental pinchado?
Hombre, yo le diría, y esto claro, al final es una argumentación ad hominem, ¿eh? Es una argumentación subjetiva, por decirlo de alguna forma, que si ese 0,2 o ese 2% es un familiar, es mi madre, es mi hermano, ese es un 100% para mí. Y yo no Sí, quiero que haya ni un solo riesgo en mi entorno. Si yo puedo disminuir o minimizar ese riesgo, yo voy a hacer lo posible por no infectarme yo y sobre todo por no transmitirlo a otros, yo lo a que mi le entorno. diría, por ejemplo, a la gente que tiene ese razonamiento es que, por ejemplo, no salga de casa ni coja el coche, porque hay más posibilidad que se muera en un accidente de tráfico que por un germen como coronavirus. Entonces, claro, la gente coge el coche alegremente porque piensa que no va a tener accidente de tráfico y no le va a tocar a él. Pero el riesgo de mortalidad o de tener una secuelas importante por un accidente de tráfico es mucho mayor que hoy día de hoy por coronavirus. Y eso estadísticamente es así, es que parece que solo existe coronavirus. La gente se ha muerto este año también de meningitis, se ha muerto de cáncer, se ha muerto de sífilis, se ha muerto de tuberculosis, se han muerto más de 2.000 personas atragantadas por comer, asfixiadas. 2.000 personas en España se han muerto asfixiadas por comer. Esto no sale en los periódicos. Claro, pero para eso no hay vacuna. Qué peligroso es comer, Dios mío, es peligrosísimo esto de comer. Claro, Tengo pero riesgo cero para mi eso... madre, mamá, no comas. No, pero para el resto de las cosas no hay vacuna. Para un accidente de tráfico no hay vacuna. Pero resulta que para la COVID nos dicen que sí hay vacuna. Entonces, No la hay. bueno, Te dicen que sí, pero es que bien, no la hay. hay una sustancia que pretende disminuir los contagios y disminuir también la transmisión. Es decir, Es que no los socialmente disminuye. haya... Bueno, Porque ya mismo hay lo unos, dice, que hay la unos gente que datos se que dicen vacuna que tiene sí. que seguir llevando mascarilla y evitar los contagios. Lo estamos viendo, gente que está ingresando vacunada. Bueno, Y la ha prevenido. como era uno de cada 140 casos, ¿no? Sí. Bien. Aunque fuera esa, y admitiendo, ¿no? Que, No, eso es información bien, la admitiendo. ficha técnica de Muy los bien. productos. Uno de cada 140 un 0,7%. Pero yo quiero dar esa protección a mi familia, a mi entorno, me la quiero dar a mí misma. ¿Qué precio pago? Correcto. Porque claro, aquí hay un riesgo-beneficio que yo creo que vuelvo al principio para poder decidir. Trasládalo, por ejemplo, al hecho de no comer para que no atragantarse, ese es el mismo. O no coger el coche, bueno, pues no pasa nada por no coger el coche y viajar. Yo puedo vivir en casa toda mi vida, no me muevo de casa y no moriré atropellado, ya está, pero me moriré de asco en casa. Bueno, pero concretamente, si yo me pongo la vacuna, ¿qué riesgo corro? Eso está por ver. Eso cuando hablan del perfil de seguridad y de eficacia, eso es lo que está por ver. Y eso es lo que precisamente los jueces, cuando se les determina, se les requiere para que determine una vacunación, piden rápidamente. Dice, riesgos que soporta el que se vacuna. Y como no se sabe, no pueden fallar a favor porque no hay información al respecto del riesgo. Lo estamos empezando a evaluar ahora. Yo cuando oigo en las noticias, por ejemplo, que dicen algunos, dice, es que estas vacunas tienen una protección a 2 años. O te pueden dejar estéril a 2 años. Digo, pero han pasado 2 años para poder decir eso. Es que esto lo vamos a ver a partir de ahora. Entonces, lo que hay que asumir es la incertidumbre. Claro, por supuesto. Y el riesgo de vivir. Eso siempre. Claro. Entonces, quiero decir el que quiere asumir el riesgo, que lo asuma. Efectivamente, a esa conclusión quería llegar o vamos, le quería exponer. Es decir, hay una incertidumbre sobre qué es lo que pasará, pero no hay una incertidumbre con el resto del... No digo al mismo nivel, pero no hay una incertidumbre con el resto de las vacunas o con el resto de las medicaciones, porque yo cojo un prospecto y es cierto que efectos secundarios muy raros o muy extraños, pero puedo ser yo el 100%, para mí será el 100% si me ocurre. También hay efectos secundarios. No, me refiero a que también hay también asumimos una cierta incertidumbre cuando nos ponemos otras vacunas o cuando tomamos una medicación. Siempre. Y cuando compramos un determinado coche, nos casamos con una determinada persona, asumimos un riesgo. O pedimos pescado, pedimos carne. En fin, siempre hay un riesgo en toda la vida. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que vuelvo a decir es, ¿para qué voy a asumir un riesgo frente a una cosa que no necesito? Claro, pero yo, por ejemplo, me hago el análisis y digo, si yo contraigo el coronavirus, no sé si voy a ser de ese pequeño porcentaje de personas que tienen secuelas a largo plazo. O no sé si voy a transmitirlo a mi madre y mi madre va a ser una de ese pequeño porcentaje de personas que va a fallecer. Es que no quiero, es decir, yo me vacuno porque de momento en mi entorno y hasta donde las autoridades nos dicen, el riesgo de que a mí me ocurra algo con la vacuna es menor de que me ocurra algo con la enfermedad.
Ese es un argumento que estamos escuchando mucho. Sí, pero es falso, porque la enfermedad ya ha pasado, la enfermedad ya no está, la enfermedad la Pero estamos si estamos en reactivando una ahora con nueva otras. ola, ¿cómo que ha pasado? No, lo de las olas, eso también había que aclararlo. Las olas y las olillas y las oletas están también por aclarar, porque lo que hubo en diciembre, por ejemplo, en enero fue gripe. Pues no, la gripe no desaparece, esto lo vimos en los hospitales. Los pacientes que ingresaron con cuadro respiratorio no tenían absolutamente nada que ver con los pacientes que tuvimos en primavera del año pasado. Y se le llamó tercera ola. Y a la cuarta ola, pues se le ha llamado pues a los comienzos de rebrote de enfermedad de Pfizer en enero. Y viene la quinta ola, que va a ser los que se han vacunado con Astra y con todo y con Moderna, ahora en marzo, abril y mayo, que lo veremos en septiembre. Esa es la quinta ola y esos son los efectos secundarios que vamos a ver. Pero esto, ¿usted cómo lo sabe que lo veremos en septiembre? Es epidemiología, quiero decir. Yo sé que los virus, las infecciones víricas, dejan inmunidad. La inmunidad no te la da la vacuna, la inmunidad te la da el pasar la enfermedad. Estas pinchazos no te confieren inmunidad. No lo digo yo, lo dice el prospecto. Claro, pero... Y se hace inmune el que pasa la enfermedad. Pero Yo cuando en enero, por ejemplo, en mi hospital empezaron a ponerse las vacunas, yo me senté y dije, yo vengo a no vacunarme. ¿Y por qué? Y porque ¿qué me va a dar la vacuna que no tenga yo ya? ¿Es que la vacuna me va a dar algo que yo no tengo ya? ¿Es que no tengo probado que he estado con pacientes que me están tosiendo, que son COVID positivos? Si no me he contagiado, algo tendré yo que el virus no le gusta. ¿Qué pretende darme ese pinchazo que me pretendéis dar? Pero igual usted lo tiene, pero un compañero no. Y yo, Y en muchos, ese, no, la claro, inmensa mayoría, vamos a ver, esto ha sido ubicuo, o sea, España se ha contagiado. claro, pero yo le pregunto, igual Todo el que ha que... tenido un caso en su casa se ha contagiado. Otra cosa es que haya desarrollado su sistema inmunológico, pues defensas, le haya afectado más o menos, pero todo el mundo que ha tenido a alguien afectado sabe, yo, pues mira, en casa uno sí, otro lo cogió, y yo ni me enteré. No, y me hice anticuerpos y me da negativo, como a mí. Yo tengo algo 0,0 como la cerveza. No tengo ningún anticuerpo de nada, pero Claro. sé que tengo inmunidad. Pero igual que usted como sanitario tiene mucho conocimiento, evidentemente, yo cero, analfabeta total en este tema. Igual que usted tiene mucho conocimiento de epidemiología, son muchos los compañeros y compañeras suyos que también lo tienen y recomiendan la vacuna. Bueno, pues me parece muy bien, pregúnteles a ellos por qué, pero yo tengo los datos de la población española, de los casos que ha habido por franja de edad, y con esos datos, cualquiera que los vea dirá, pero qué mínimo riesgo estoy asumiendo, que me quiero vacunar, pues vacúnate, ¿eh? Si tienes mucho miedo y quieres riesgo cero, pues muy bien, te vacunas. Que tienes miedo o fobia social, pues te plastificas, no te relacionas con nadie, disminuyes el contagio a cero y ya está, y te puedes de asco aislado. Porque ¿qué riesgo tienes si te lo coges? Pues mira, 2 de cada 1000 van y se mueren, oye. O sea, Pero si soy yo, soy el 100%. Correcto, es que uno solo se muere una vez, claro que sí. Ya. Pero bueno, si a mí me dices, de 1000 que lo cogen, 2 se mueren, yo me la juego a que yo no me vacuno. Entre otras cosas porque no me va a disminuir significativamente el riesgo que no sea de ese 2 por 1000. Claro, lo que pasa que, no sé si lo he entendido bien, pero el riesgo de vacunarse es solo la incertidumbre. Bueno, cada vez menos, ¿eh? La incertidumbre se está despejando, Elena. La estamos viendo ya en los hospitales. Y de hecho, muchos compañeros, lo que tú decías, que ya verás cómo su discurso va cambiando conforme vaya. Yo lo estoy viendo en los compañeros que sí, que pensaban que esto no iba a ser para tanto, y se están dando cuenta de que esto sí tiene secuelas. Esto sí está cambiando el sistema inmunológico. Esto sí que nos está enfrentando a una patología que no habíamos visto anteriormente. Deterioro neurológico, deterioro cognitivo, sensorial, del gusto, del conocimiento, de parestesias. Hay muchas alteraciones de las miocarditis. Y dice, bueno, pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cosas que no habíamos visto antes. Los dermatólogos no saben qué hacer con las lesiones vasculares que aparecen. Y esto es el comienzo. Es que lo veremos más adelante, pero la gente cree que los efectos secundarios de las vacunas se ponen de manifiesto pues las 48 horas después, que si no me ha dado reacción, ni fiebre, ni me duele, pues es que ya no tengo ningún problema. No. Estos productos, algunos de ellos, yo no sé si todos se inyectarán lo mismo, o alguno habrá agua destilada, o alguno se habrá caducado, no sé, porque a cada uno le pincharán lo que le pinchen, pues deterioran o cómo afectan al sistema inmunológico. Pero ya empieza a haber un run entre los sanitarios de que la pretendida ola o epidemia que se ha anunciado ya en algunos medios de comunicación, en algunos periódicos, que en septiembre viene una gripe malísima. Claro, el otro día me decía un compañero, pero ¿cuándo ha habido una gripe? ¿En septiembre? No, pues ya están avisando de que va a causar mucha mortalidad una gripe en septiembre. Hombre, si en enero no ha habido gripe, ¿cómo la va a haber en septiembre? Estaba ahí aguardando, no, simplemente te están avisando que mucha gente
que ha tenido los pinchazos, probablemente su sistema inmunológico no sepa afrontar las infecciones de andar por casa que tienen después del verano. Ya lo veremos, es cuestión de paciencia. Se nos está acabando el tiempo, pero no quería yo dejar de hacer un apunte. No sé si hay alguna circunstancia específica desde su punto de vista que haya que tener en cuenta en el caso de la vacunación de menores, de adolescentes, de niños. O sea, nadie tiene experiencia con ello. Yo veo los datos epidemiológicos de la afectación de los niños por COVID en los últimos 18 meses y precisamente es el grupo de edad que menos afectación y menos problemas ha tenido con el coronavirus y a los que probablemente les podamos causar un daño muchísimo mayor, del orden de 10.000 veces mayor, por el tema de la vacuna, con efectos secundarios graves, que en Estados Unidos, en el grupo experimental, pues ya hay demandas presentadas de niños pues, que han tenido secuelas graves, de quedarse en silla de ruedas y con nutrición parenteral, etcétera, etcétera, y muertes, atribuidas al COVID en el grupo de niños. Cuando los niños, en los últimos 18 meses, han fallecido, reconocidos por COVID, 34. Entre 0 y 20 años. Es decir, que usted sospecha que no es COVID, que es la vacunación. No, yo estoy hablando de los casos que atribuidos al COVID fallecidos. En España se está empezando en algunos sitios a vacunar a niños. Ahora, los niños todavía no hemos visto los efectos secundarios que la vacunación pueda provocar y yo, sinceramente, como médico, espero no verlos. Pero la decisión la tomarán los padres. En cualquier caso, el tiempo en la radio es muy, muy limitado. Yo le agradezco infinito este tiempo que nos ha dedicado, porque nos parece muy importante el que haya contraste, que no solo sea una opinión monolítica y alguien que se expone a que le pregunten tiene todo el derecho a poder pronunciarse. Pues muchísimas me gusta gracias. Que lo digas, Elena, porque ya sabéis que cualquier duda que tengáis, yo, en lugar de resolverla, os la amplío. Pues muchísimas gracias por este tiempo dedicado. Gracias.